¿Cómo están, alumnos de cuarto grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio para poder continuar dictando las clases de geometría. El tema de hoy día es elementos del triángulo y su clasificación. Vamos a trabajar ya primero viendo cuáles son los elementos de un triángulo, pero te pregunto algo, a ver, ¿cómo yo puedo dibujar o cómo puedo yo graficar un triángulo? A ver, dime, ¿cómo? Muy bien. Con la unión de tres puntos, ¿no? Ahora vamos a dibujar con la unión de tres puntos. 1, 2, 3. Muy bien. Ahí está el triángulo. Si yo voy a unir estos tres puntos y armo un triángulo, ¿cierto? No, profesor, porque eso no es un triángulo, es una línea. Entonces, ¿cómo formo un triángulo? Con tres puntos, pero que no esté en la misma línea un travieso que se vaya a otro sitio. Por lo tanto, ahora sí ya puedo formar un triángulo. Puede ser esos tres puntos, pero uno de ellos puede ser el que se ponga a otro sitio. De tal manera ya puedo formar un triángulo. Esos tres puntos puede ser el que se puede ir más por aquí. Y ya voy a formar, ¿qué cosa? Un triángulo. Puede ser de cualquier forma, pero ya puedo formar un triángulo uniendo ¿cuántos puntos? Tres puntos, ¿cierto? Tres puntos formando, ya tengo un triángulo. Acá tengo 1, 2, 3 puntos y he formado un triángulo. Este triángulo tiene elementos, así como nosotros tenemos brazo, cabeza, piernas, barriguita de mucho haber comido. Tenemos, ¿qué cosa? Acá en el triángulo también sus partes. ¿Está bien? Por ejemplo, vértices. ¿Dónde están los vértices? Los vértices están en las esquinas, donde si yo esto fuese un camino, yo camino por acá y tengo que quebrar, tengo que cambiar de dirección. Entonces, eso viene a ser un vértice, es en una esquina prácticamente, ¿está bien? El vértice A podemos poner, el vértice B y el vértice C. Con mayúscula, acá vamos a colocar entonces aquellas letras que hemos puesto. ¿Qué hemos puesto? Hemos colocado A, B y C. Eso vienen a ser ¿quiénes? Los vértices que acabamos de mencionar. Ya está. Los separamos con comitas. Ya sabemos los vértices. Aparte de vértices, ¿qué más tiene este triángulo que están observando? Tiene lados. ¿Cuál es el lado? A, B. ¿Y dónde están lados? Acá hay lados. Mira, entonces vamos a colocar el lado AB. El lado AB. Pero este lado AB viene a ser un segmento porque tienen dos puntos a los extremos. Y esto viene a ser, o sea, un segmento como lo estoy poniendo. ¿Qué más? ¿Qué otro lado tienes? A ver, tienes este lado de repente el BC. El lado BC. Bueno, ya puse C. No importa, el CB entonces. El CB, que es lo mismo, el BCA, prácticamente si usted coloca el segmento BC va a ser igual al segmento CB. O sea, es lo mismo. ¿Está bien? Ambos es lo mismo porque si esto mide 10, esto va a ser 10 y esto va a ser 10. De cualquier manera va a ser lo mismo. Ah, ya. Profesor, entonces acá el segmento BC. ¿Qué más tienes aparte de BC? Tienes el segmento AC. AC. El segmento A. El segmento A o el segmento hubiera sido de aquí para acá, sería el segmento K. El segmento CA, ¿no es cierto? Ya está. Tenemos dos segmentos, tres lados prácticamente, que forman un triángulo. ¿Qué más podemos nombrar? A ver, dime. Podemos nombrar también que este triángulo tiene un ángulo interno, ¿no es cierto? Que podemos poner un nombre, otro ángulo interno que podemos poner otro nombre y otro ángulo interno. Ahí está. Tres ángulos internos tiene, las cuales podemos poner alfa, beta y phi. Ya está. Entonces, esos ángulos internos estamos hablando de que es alfa, beta y phi. Tiene tres ángulos internos, no hay más. No busques otro porque no vas a conseguir. Solamente tiene tres. Mira, tiene tres vértices, tiene tres ángulos interiores, tiene tres lados. Me faltan los ángulos exteriores. ¿Y dónde está?
Fácil, pues, mis queridos alumnos. Si esto es el interno, el externo es el de acá. Pues se acabó y listo. Mentira, eso no es. Porque si el profesor está afuera, eso es en el ángulo externo. No, eso no es en el ángulo externo. Para poder encontrar el ángulo externo, lo que tú tienes que hacer es prolongar. ¿Y qué cosa es prolongar, profesor? Es, por ejemplo, esta regla que tiene 90 centímetros. Yo quiero que sea la regla más grande. Entonces, lo que le voy a clavar acá, un clavo, otro clavo, donde esté una maderita un poquito más larga. ¿Entiendes? Por ejemplo, acá encontré. Este de acá es una carpintería porque encuentras madera por todas partes. Mira por acá. Por ejemplo, esta madera que está observando acá. Yo quiero una regla más grande, entonces lo que yo voy a hacer es aquí, unirlo por acá. Entonces voy a traer, ahorita traigo mi martillo, espérame, ¿ya? Me esperas y ahorita lo clavo, no te preocupes. Entonces acá me da un clavito, pum, pum, ya está. Entonces, ¿ya qué es lo que pasó? Mi regla ya es un poco más grande, ¿no? Medio deforme, pero un poco más ancho, ¿no? Pero ya es más grande. Eso es prolongar, o sea, hacerle un poco más grande. Excelente. Muy bien, le devolvemos al carpintero para que siga haciendo sus sillas. Ahora, vamos a prolongar entonces. ¿Para dónde, profesor? No importa, un lado. Este lado yo puedo elegir, este de acá, y yo lo único que voy a hacer es... Listo, voy a prolongar para acá, mira. Ya está. A la hora de hacer eso, estoy formando un ángulo exterior que ahorita te voy a explicar. Ahorita voy a poner, por ejemplo, en este lado de aquí y lo voy a prolongar por acá. Y también puedo prolongar por acá. No hay problema. Para ambos lados puedes hacer eso. ¿Ya ven? Ya está. Y también este lado. Mire, ya prolongué esto, me falta el de acá. Entonces el de acá yo puedo prolongar también. Profesor, a ver, prolongamos por acá. Y yo sé que tú no estás viendo, pero yo sí estoy viendo. Entonces acá también yo puedo prolongar por acá también, para este ladito. Una rayita pequeña nomás. Allá. Ya está. Este sentido por aquí que venga. Ahí está. El de acá que se va por aquí. El de acá que viene. El de acá por acá. Y el de acá por allá. Prácticamente que se formaron una recta en este sentido, recta por acá, recta por allá. 3 rectas formaron ese triángulo. Pero yo estoy buscando un ángulo exterior para poder colocar, pues acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso, profesor? ¿Dónde voy a encontrar? Vamos a analizar poco a poco, mira. Este es un ángulo interior, ¿no es cierto? Pero por clases anteriores, recuerda que esto de aquí y esto de acá, el de aquí, ¿cuánto mide? Phi. Es lo mismo, ¿no es cierto? Un ángulo interior opuesto por el vértice es lo mismo. Entonces, el de acá no va a ser considerado como ángulo exterior. ¿Por qué? Porque sería, si este es ángulo interior, ¿y esto de acá qué? ¿Es lo mismo? No, entonces no puede ser interior y exterior lo mismo, no puede. Entonces, el ángulo exterior, el único que me queda es el de acá y el de acá. Pero si yo pongo acá cuánto vale, es lo mismo lo que vale aquí, opuesto por el vértice. Por eso solamente se va a considerar uno de los ángulos. O sea, puede ser el de acá. Y puedo llamarle ese de ahí ángulo exterior E. O ángulo exterior, no, 1. E1. ¿Está bien? Que se llame E1. Ahora, ¿dónde está el otro ángulo exterior? Cuando trazamos, este de acá fue con el trazo de aquí, ¿no es cierto? Mira, en la prolongación más este lado de aquí. Ahora, el de atrás sería prolongación más este lado de aquí, que vendría a ser el de acá. Mira, este vendría a ser el ángulo exterior E2. E2. ¿Y dónde está, profesor, el otro ángulo exterior? Puede ser el de acá, esta parte de aquí, o simplemente el de acá, no importa. Pero solamente te puedes tener en cuenta 3 ángulos exteriores también. E3. Entonces tenemos 3 ángulos exteriores que vamos a colocar en estos momentos. ¿Estás viendo? Sí, ¿no? No creo que estés viendo. Ahora por acá. Acá no creo que estés haciendo otra cosa, ¿no es cierto? E1, E1, E2, E3. Ya tenemos entonces los ángulos exteriores del triángulo que habíamos armado. Ya ahí están los elementos. Ahí están los elementos de ese triángulo que tú tienes que saber. Y si te preguntan qué cosa es esto, vértice, ¿qué viene a ser esto? Ángulo interior. ¿Qué es esto de acá? Ángulo exterior. ¿Qué viene a ser esto, pato? Un lado, profesor, un lado. Ahora, vamos
Ver, también en un triángulo se puede calcular área y perímetro, ¿ya? Pero vamos a nombrar solamente perímetro, ¿no? Área no, porque en el tema de áreas vamos a tocar el área del triángulo, ¿no? El perímetro se representa con 2p y eso vendría a ser, ¿qué cosa? La suma de todos sus lados. Si este lado vale A, si este lado puede valer de repente B, este lado puede valer C, no importa la medida, entonces el perímetro va a ser A más B más C. Ese es el perímetro. Voy a hacerlo un cuadrito, ¿está bien? El perímetro vendría a ser eso de ahí. Ya está. El perímetro de una figura geométrica que tiene lados rectos, digamos en este caso que estamos estudiando, son la suma de todos sus lados nada más. Ese es el perímetro. Mira, este triángulo también tiene algo muy importante que tú tienes que saber, a pesar, ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Qué cosa, profesor? Tienes que saber esto de aquí, mira. Que la suma de sus ángulos interiores, ya la sabía, profesor, pero ¿cuánto es entonces? La suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto es? Listo, si contestas correctamente, dile a mamá, papá que te compre, por favor, ¿qué cosa? A ver. Una naranja, ¿está bien o no? Una naranja. Profesor, para eso no contesto. Entonces, que te compre, si contestas correctamente, te va a comprar una naranja. Muy bien, entonces sería alfa más beta más phi. Entonces, eso cuando yo voy a sumar los tres, ¿qué me va a dar resultado? A ver, grita por favor para que mamá te compre una naranja y así le vendes a tu hermano y ya tienes plata. A ver, dime, ¿cuánto? A ver, dime. Acá valdría 180 grados. Yo sé que has contestado. La suma de todo triángulo, o sea, la suma de los disculpa, la suma de los ángulos interiores, o sea, de los tres ángulos interiores, va a ser igual a 180 grados. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos los elementos. Eso tienes que saber, ¿ah? Viene en la práctica calificada, por favor. Viene algo de esto, por favor. Ya, te estoy avisando. ¿Ya? ¿Dónde más ya que ya que está difícil? Vamos a ver, vamos a clasificar los ángulos. Importante que sepas. Este de acá vamos a borrar porque eso no es la clasificación. Esto era el dibujito nada más. Ya está, la mota. La clasificación se puede dar a través de dos casos. Uno según sus ángulos. Vamos a marcar por acá el rosado, hermoso color. Según sus ángulos y según sus lados. Así se clasifican los triángulos. Según sus ángulos tenemos algunos triángulos, por ejemplo, vamos a colocar y tú me vas a reconocer acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Acá está. Por ejemplo, este de aquí, mira, acá hay un triangulito, mira. Ahí está. Vamos a colocar por acá. Ahí está un triángulo, usando las hojas, por favor. A ver, ahí está. Ese triángulo, dime, ya, este triángulo según sus ángulos. Mira, acá está X, acá está M y acá está Y. ¿Cómo son los tres ángulos? Diferentes, ¿cierto? Cuando estos tres ángulos son diferentes, tiene un, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿ya? Entonces, ese ángulo, digamos, ese triángulo se llama, vamos, ¿cómo se llama? Según sus ángulos, vamos. Tienes que ya recordarte, porque si no, ¿cómo podemos? Se llama acutángulo, ¿ya? Yo te voy a nombrar nada más en la teoría esta cómo se llama acutángulo, pero te voy a aclarar algo muy importante. Esto de aquí, por ejemplo, tanto X, tanto M, tanto Y, deben ser menores, ¿qué cosa? O sea, X, también M y también Y deben ser menores que, ¿cuánto? Menores que 90 grados. Ya eso se debe de cumplir. Y eso se llama acutángulo. ¿Cómo se llama? Repitan, a ver, acutángulo. Y cuando sus ángulos son diferentes medidas. Vamos a mandar otro triangulito
otro triangulito, por ejemplo, acá te doy, mira. Acá hay otro triangulito por acá. Ahí está. Según sus ángulos, ¿ah? Ya está. ¿Qué estás observando, profesor? Acá también son diferentes. Sí, pero hay una característica en este caso. ¿Qué cosa? Que uno de los ángulos va a ser a mayor a 90. Esto de acá tiene que ser menor que 90. ¿Cómo vas a poder comprobar eso? Fácil. Tú vas a poder comprobar eso de ahí, ya se me perdió, por acá, con esto de acá. Pues, ¿qué es esto, profesor? No, esto no vale. Este de aquí, con el transportador. Ubicamos aquí, por ejemplo, y vamos a decir que esto vale ya, 58 grados. Esto es 58 y 58 es menor que 90. Por ejemplo, el de acá vamos a ver, vamos a calcular, a ver aquí, punto por acá, y este está justo también 57. Allá, 57 es menor que 90. El de arriba falta, vamos a ver, vamos a medir cómo es esto de aquí, 70. Sí, 70. Entonces, el de acá mide 70. Entonces, 70 es menor que... el 70 y algo, ¿no? Obviamente para poder... Entonces, esto de acá es menor que 90. Entonces, estamos observando que en este lugar todos los ángulos son menores que 90. Y en ese caso, ¿cómo se llama? Se llama acutángulo. Ahora vamos a ver el de acá. Hay una característica que uno de los ángulos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa busca, profesor? Mi plumón que está en el bolsillo. Uno de los ángulos, por ejemplo, alfa, que es este ángulo de aquí, ¿ya? ¿Qué debe ser? Debe ser mayor que 90 grados. Ese ángulo, sino que el triángulo... no, que tiene razón. El triángulo es pegado de forma pequeñita, ¿no es cierto? Tú estás diciendo, beta, profesor, así no se escribe beta. Seguramente está así. Así vamos a poner, ¿ya? Ahora sí. Alfa y beta, alfa y phi. Uno de los ángulos, en este caso, alfa debe ser mayor que 90. Entonces vamos a medir aquí, ¿no? Al ojito también se puede ver, pues, ¿no? Mayor. Mira, observa justo, mira por acá, 0, 10, 20, 50, 90, 100, 110 y 120. Eso mide 120 y 120 es mayor que 90. Uno nada más porque los demás van a ser agudos. Entonces ya tenemos dos. ¿Y cómo se llama este triángulo? Se llama obtusángulo. ¿Cómo se llama? Obtusángulo. Profesor, ¿por qué tienen esos nombres medio raros? ¿No pueden poner algo más fácil? No sé. Ya. Así le han puesto. Vamos por acá. Vamos a ver el último según sus ángulos. Observa por acá. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Más arribita ya. Para poner su... Ahí está. ¿Cómo se llama ese triángulo? Profesor, eso se llama triángulo rectángulo. Puede ser de esa forma, puede cambiar de esta forma, puede estar de esta forma, igual o así inclinado. O sea, el triángulo puede estar en cualquier forma, ¿ya? Solo que que su característica principal, que uno de sus ángulos vale ¿cuánto? 90 grados. O sea, esto de aquí viene a ser 90 grados y alfa y phi, mejor dicho, beta y phi vienen a ser ¿qué cosa? Beta y phi, ¿qué vienen a ser? Son agudos. Ellos deben ser agudos. O sea, menor que 90. Son agudos. Entonces, esas son las características de este, digamos, tres triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama el de acá? ¿Te recuerdas o no? Obtusángulo. ¿Y cómo se ve el de acá? Acutángulo. Ahora vamos a clasificar qué es más usado. Más que esto de aquí, lo más usado son según sus lados, ¿ya? Tú vas a observar que en los problemas más se van a usar esta clasificación. No quiere decir que el de acá no lo van a usar nunca. Sí se usan, pero digamos en cuarto gradito generalmente se usa lo que está acá, lo que va a estar ahí. Entonces, el primer triángulo te voy a presentar, ¿ya? El primer triángulo. Acá está, el super triángulo. Mira por acá, observa. Vamos a colocar de esta manera, ¿ya? Un poquito inclinadito, así. Ahí está, es un triángulo. A ver, ¿qué característica tiene ese triángulo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué característica tiene ese triángulo?
Profesor no llega a ver. Ah, ya. Vamos a colocar entonces, este según sus lados, ¿eh? Tienes que observar los lados. Voy a colocar algunos. Acá voy a colocar este de aquí. Ya está. Vamos a colocar por aquí otro. Por aquí, esto de aquí. Eso representa los lados. Estamos hablando de los lados. ¿Qué más podemos colocar? A ver, a ver, a ver. Por acá hay algo más. Vamos a colocar este símbolo por aquí. Ya está. Dime, por favor, ¿cómo son sus lados? ¿Son iguales o son diferentes? Profesor, son diferentes. Entonces el de acá se va a llamar escaleno. Escaleno. Tienes que practicar. Escaleno. Muy bien. ¿Cómo vas a estar? Mira, mañana, por ejemplo, te desayunas, estás comiendo escaleno. Escaleno. Subes las escaleras, escaleno. Entonces, así se te va a quedar, porque si no, no hay otra forma que se te queden los nombres, ¿ya? ¿Por qué se te queda el nombre de tu amigo? Porque cada rato le llamas. Por eso se te queda el nombre del amigo o de la amiga, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes que, esto está, digamos, el nombre de los triángulos, si quieres que se te quede en la cabecita y sus características tienes que... ¿Y cómo ser un escaleno? Todos sus lados diferentes. Escaleno, ¿cómo es? Todos sus lados diferentes. ¿Cómo era un acutángulo? ¿Cómo era un obtusángulo? ¿Cómo era un rectángulo? Tienes que recordarte de esa manera, porque si no, si te sientas a estudiar en la mesa, no, eso aburre por favor. Vamos a ver, entonces, ¿cómo se llamaba? Ah, ya, escaleno, ¿no es cierto? Vamos a continuar por acá. El siguiente triángulo. El siguiente triángulo está por ahí, muchachos. Profesor, no veo sus puntitos. Vamos a aclarar con algunos puntos un poquito más grandes. Ponemos por acá y ponemos por aquí. Ah, ya, profesor. Esos son sus hojas, ¿no es cierto? Son sus ojitos. Le ponemos una boquita más por ahí y ya tenemos una cabeza triangular. La cabeza triangular, la cabeza geométrica, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué me vas a decir de eso? A ver, esto de aquí son un lado y el otro lado, ¿cómo son? Iguales y un tercero que es diferente. En este caso, esto se llama isósceles. Y este triángulo de acá, te estoy adelantando, vamos a usar generalmente, ¿no? En los problemitas. Este triángulo de acá, este va a ser uno de los más usados. ¿Cómo se llama? Isósceles. 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 ¿Está bien? Entonces, ya tenemos dos triángulos en esta clasificación. Vamos a pasar el último triángulo, el más hermoso, el más bello. Acá está. Esto es el más bello. Mentira, todos son hermosos los triángulos también. Esos son feazos. Observa por acá. Este triángulo de aquí, para que se doble la punta. Vamos a pegarlo un poquito más arribita para que se... Ahí está, estás observando, ¿no? Ya está. ¿Qué característica es el triángulo, profesor? Pero es alfa, alfa, alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres ángulos son iguales, pero ¿estamos hablando de lados o ángulos? De lados. Es que sus lados, si son punto, 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 quiere decir que son iguales. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a colocar, por ejemplo, por acá. Por ejemplo, nada más, no, es del mismo color, no. Vamos a colocar un rojito por aquí, otro rojito por allá. Mira, este de aquí, este ladito de acá y este ladito de aquí deben ser lo mismo para que represente que son los mismos lados. Y falta el último que vendría a ser el de acá. Entonces, cuando pasa eso, que los tres lados son iguales, o sea, tienen la misma medida, ¿cómo se llama? Equilátero, ¿no? Equilátero, X viene de igualdad, equilátero. ¿Cómo se llama? Isósceles. Estos dos triángulos son lo que vamos a usar de repente un poquito más, ¿no? De repente un problemita siquiera de uno de ellos. De esto de acá, como teoría, tienes que tener en la cabecita, pero no te olvides de este triángulo. ¿Cómo se llama? Isósceles. ¿Y cómo se llama? Equilátero. Vamos a hacer algunos problemitas, por ejemplo, con ninguno de acá, obviamente que no, pero sí vamos a usar esta propiedad por ahora. Vamos a usar esta propiedad. Ya la siguiente clase vamos a usar con problemitas con este, digamos, con ese triángulo. ¿Está bien? Vamos a desarrollar esos problemitas por aquí. Por favor, más allá, siéntese. Mira, observa por acá, dice, calcula el ángulo de alfa n. Mira esto de aquí. Entonces, así de frente, tú
No importa qué triángulo debe ser, la suma de sus ángulos interiores siempre debe ser igual a ¿cuánto? O sea, alfa más 60 más 70 es igual a ¿cuánto? Igual a 180. Así de frente, tú tienes que colocarlo. O sea, no dudes, por favor, no estés dudando. Entonces acá vendría a ser más igual a 180. Acá vendría a ser sumando alfa, sería 130 igual a 180. ¿Recuerdas que esto de acá es una letra griega? Entonces es una, digamos, MA, pero en este caso nosotros usamos esa letra. Pero hay una, digamos, son letras griegas. A la final es una variable geométrica, digamos. Esta variable se debe quedar solo. Y si quiere quedar solo, acá a este lado, entonces el 30 lo que va a pasar es al otro lado. Se va a ir al otro lado. ¿Con quién se va a ir? Con 180 se va. Le cae el 180. Me le parece un amigable, digamos. Lo que está con más pasa con menos 130 graditos. Y tú ya restando, ya gritas, dices, por favor, ya me salió. Papá, mamá, cómprame mi galletita, ¿ya? Mi galleta de animalitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá cuánto vendría a ser? A nadie le gusta, ¿no? 180 menos 30, ¿cuánto viene a ser? 50, ¿no? Entonces, alfa vale 50 grados y se acabó el problemita. El primer problema que hemos usado, el propiedad fundamental, se acabó. Segundo problema, al calcular phi. Igualito, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar los tres ángulos. Entonces, profesor, voy a sumar phi más 40 más 80 es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Vamos a sumar todos estos de aquí como mencioné y lo igualamos a 180. Los tres ángulos los sumamos y no creo que no me estés entendiendo, por favor. Ahí sí sería, de verdad me enfermo si no me entiendes esto. 40 más 80, ¿cuándo se va a enfermar? Por ver, 40 más 80, ¿cuánto es? 120. 120 grados es igual a 180 grados. Acá estoy sumando, acá. Phi más 120 es igual a 180 grados. El 120 pasa al otro lado con 180 grados, pero recuerda que esos 120 que está con más pasa con menos 120 grados. Finalmente, phi, grítalo por favor y di cuánto te salió. Por favor, tú dile que has hecho rapidito y le has ganado al profesor. El profesor muy lento. Es tortugón. ¿Cuánto te salió? 60, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. 60 grados. Ya está, ya hemos acabado. Y el último problemita dice calcular... este está mal. Calcular alfa. Calcular alfa, dice, en este triángulo de aquí vendría a ser 3 alfa más 5 alfa más 2 alfa. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Ya está listo. Ahora lo único que nos va a tocar es solamente sumar. Alguien está pidiendo, creo que ir al baño. No, por favor, espéralo. Ya acabo y te vas. Ya acabo y vas. Mentira, tú quieres ir a la refrigeradora. Mira por acá. Seguramente algo riquísimo, o a la cocina, ¿no? Da hambre, ¿sí o no? Estudiar da hambre, sí. Y dictar también. Ahorita me voy a comer yo. Observa por aquí. Vendría a ser 3 alfa más 5 alfa más 2 alfa. Vendría a ser, sumando, si quieres lo sumas todo así de rápido. O de 2 en 2. Yo voy a sumar todo de frente así. Vendría a ser 10 alfa, ¿cierto? 10 alfita es igual a 180 grados. Y el 10, ¿qué es lo que va a hacer? Tú sabes por ecuaciones del año pasado, porque el año pasado ya no me olvido, no me acuerdo nada. En este caso de aquí, el 10 está multiplicando, ¿está bien? Como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. No te preocupes, imagínate, vamos a hacer en triángulos, en cuadriláteros, ecuaciones vamos a hacer bastante, entonces tiene que quedar de lo que son ecuaciones. Muy pronto en álgebra vamos a hacer también ecuaciones. Acá vendría a ser entre 10, pero eso tiene que pasar, vamos a poner con rojito para que se pueda ver la diferencia. Dividido entre 10.
Y si tú divides 180 entre 10, alfita te va a salir, mi querido, 18 añitos que yo tengo, ¿ya? 18 años yo tengo. Sino que a veces reniego por eso, ¿no? Sí, un poquito se fueron las edades. A ver, dígame, nos estamos viendo, esto fue la clase de hoy día sobre, ¿no? Operaciones en donde, en triángulos, también hemos hecho también, ¿qué cosa? Clasificación de ángulos según sus, ¿qué cosa? Clasificación de triángulos según sus ángulos, clasificación de los triángulos según sus lados, ¿no? Por favor, no te olvides esta parte de acá, triángulo isósceles y triángulo equilátero, ¿no? Importantísimos que sepas. También tienes que memorizar o aprenderte de esta propiedad de aquí, aunque no creo que necesites aprender, porque con esto de acá ya se te quedó, ¿no? La suma de los tres ángulos igual a ¿cuánto? A 180 y ya se acabó. Muy bien. Hasta la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao.